Hola, cordial saludo. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos acá en Cívica Televisión. Cívica Televisión, el medio de los cucuteños y norte santanderianos. Hoy con un programa sobre el lado humano de las personas, sobre cómo las personas evolucionan en la vida para servir a los demás. Y por eso he querido invitar a Raúl Darío Rivera. Raúl Darío es un amigo nuestro, un cucuteñísimo que estudió en el Colegio Sagrado Corazón, que además de estudiar en el Sagrado Corazón y graduarse de este colegio público, a la vez estudió en la Universidad Francisco de Paula Santander. Es químico y administrador. Lo recuerdo en los últimos 15 años como una persona que ha estado alrededor del tema de la gerencia de IPS, muy reconocido en la ciudad de Cúcuta por esta gerencia de IPS. Y hoy lo invitamos para hablar, pues más que de su vida, hablar de cómo servir a los demás. Y él sirve a los demás a través de la salud. Aquí tienen una unidad muy importante de salud integral. Se llama Red Salud Integral, que es una IPS, es una clínica, donde básicamente se tratan los temas de cardiología, fundamentalmente eso. Y hay otro tema que también tratan que vamos a mirar más adelante. Pero iniciemos con el saludo, Raúl Darío. ¿Cómo va? Muy bien, don Amaris, muchas gracias por esta oportunidad, muy amable por permitirme explicar y mostrarles cuál es en este momento nuestro proyecto concerniente al sector salud. Raúl Darío, estudió en el Sagrado Corazón. ¿En qué año aproximadamente se gradúa? Me gradué en 1987, han pasado algunos años desde esa bonita época estudiantil. Y luego entra a la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Y qué recuerda de esa época y en qué año se gradúa? Sí, señor. Tengo la fortuna de estudiar en una universidad pública. Hice 2 carreras. Inicialmente entré con tecnología química. En esa ocasión complemento con química cerámica, lo hice en España. Y posteriormente, estando trabajando, estudio de noche administración de empresas. Así que tengo la fortuna de haber sido doblemente graduado por esta noble universidad. Y en la cardiología, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante estar atento y pendiente a los temas de cardiología? Por supuesto, cardiología o las enfermedades cardiovasculares son las más importantes, las más relevantes respecto a la mortalidad de nuestra población. Nuestro corazón es el órgano vital más importante, no solamente cumple la función de latir, sino que él paulatinamente va envejeciendo. Y es muy importante generar los controles y la prevención para tener una calidad de vida lo más importante posible. ¿Y cómo uno puede cuidar el corazón? Bueno, hay muchas, o por lo menos hay 5 actividades que son de vital importancia. La primera es la actividad, es decir, con caminar 30 minutos al día nosotros ya tenemos una posibilidad de tener una mejor calidad de vida, sobre todo en la vejez. Lo segundo es la alimentación. Desafortunadamente, pues nos vemos rodeados cada vez más de alimentos no reales, es decir, mucho alimento de paquete, mucho alimento que es procesado y eso termina generando daños. El tercer aspecto fundamental es la calidad del sueño. Si una persona duerme menos de 6 horas al día, está afectando su corazón. Esto es, pues, desafortunadamente, una de las condiciones que más se olvidan. La gente duerme poco, duerme mal y eso termina impactando. El cuarto aspecto es el manejo del estrés. Vivimos rodeados continuamente de muchísimos retos, el entorno, nuestra vida particular, nuestra vida profesional, y para poder llevar de manera adecuada tenemos que mitigar los efectos del estrés. Y finalmente, un tema importante, es una lucha que se está dando y es el tema del azúcar. El azúcar cada vez más se encuentra que es nocivo para la calidad arterial. Entonces, con esos 5 elementos podemos indicar que tendremos una mejor calidad cardiovascular. Voy a repetirlos junto a usted.
uno a uno, porque es que ahí depende que tengamos una larga vida o no tengamos una larga vida. O sea, si se para el corazón, estamos listos. Así que hay que tener mucho cuidado con todos los temas del corazón. Primero, ejercicio, ¿verdad? Sí, caminar 30 minutos al día ya es suficiente. Ejercicio, caminar 30 minutos al día. Todo el mundo le recomienda a uno eso. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es la alimentación. Una buena alimentación. O sea, no excederme en qué. Sobre todo en carbohidratos y en alimentos procesados. ¿Qué es carbohidrato? Para la gente que no sabe qué es un carbohidrato. Carbohidrato es arroz, yuca, papa, pastas. Eso es básicamente carbohidrato. No excederme en carbohidratos. No les meta tanta papa, yuca, arroz a la comida, harinas, en pocas palabras, ¿verdad? Verdad. O sea, la pasta también en exceso es mala. Sí, señor. Bueno, el tercero. El tercero es el manejo del estrés. Sí, hay que tener cuidado con eso en este mundo tan agitado. Sí, exactamente. ¿Y cómo maneja uno el estrés? Básicamente teniendo actividades que liberen la presión, es decir, por eso se complementa con la primera actividad que es el ejercicio. Cuando la persona logra poder manejar un equilibrio interno para que su cortisol no se eleve, logramos que el sistema cardiovascular también funcione correctamente. Y por ejemplo, leer un libro, ver buena televisión. Correcto. Tampoco ponerse a ver televisión de echen tanta bala y tanto tiro y tanto muerto para sufrir. Exactamente. Pintar, que le guste pintar, escuchar música, salir con los nietos o con los hijos. O sea, eso es importante. Sí, disfrutar. Para manejar el estrés. Correcto, disfrutar de la naturaleza, tener actividades lúdicas que lo saquen del día a día, ¿no? Ir al río. Ir al río. Pero no emborracharse por allá, a cogerse a botellazos, sino ir al río a divertirse con la familia. Correcto, sí, señor. Bueno, estrés, cuarto. ¿Es el tercero o el cuarto? Vamos para el cuarto. Cuarto. El cuarto es la calidad del sueño. Sí, hay que dormir bien. Sí, totalmente. Dormir menos de 6 horas ya implica unos riesgos que no se ven de manera inmediata, pero que con el tiempo se verán los efectos nocivos. Y eso, yo he visto que la gente, bueno, todos usamos mucho celular, entonces la gente está pendiente al celular todo el tiempo, o al computador, y quieren quedarse dormidos, que quitaron el celular y quedaron dormidos. Si el celular lo que hace es activar la persona o no, no hay que dejar el celular a un lado 30 minutos o 40 minutos antes de irse a dormir, estimado Raúl Darío Rivera. Sí, efectivamente, en la calidad del sueño influyen, uno, no tener pantalla cerca, es importante que la habitación sea lo más oscura posible para que el cuerpo asimile que está de noche y adicionalmente, por supuesto, un buen colchón, una buena almohada. Pero sí es importante desconectarse, no cargar los equipos electrónicos cerca de la cama, eso hay que sacarlos de la habitación para que el sueño sea lo más reparador posible. Sí, porque el celular y los equipos electrónicos hacen daño y sobre todo no tiene que ver con el corazón, pero se puede también morir esquemado, porque ahora hay muchos cargadores que los pueden recargar al lado de la cama y ya se han presentado varios accidentes y hasta muerte porque los cargadores se explotan y se incendia todo. Así es, ¿verdad, Raúl Así Darío? es, sí señor, son riesgos colaterales que definitivamente hay que evitarlos. ¿Y el quinto cuál sería? El quinto es el tema del azúcar y eso es una pelea que nosotros pues nos enfrentamos día a día para todos porque a quien no le gusta un buen postre. A mí, por ejemplo. Exacto. Menos mal que yo no me lo paso comiendo postres y cosas, pero el azúcar sí, Dios mío santo, me pones jugo con azúcar, café con azúcar, si la ensalada de fruta no está dulce le echo azúcar, hay que tener cuidado con eso, no lo hagamos, yo estoy tratando de no hacerlo. De acuerdo. Bueno, Raúl Darío, vamos a hablar sobre el dolor torácico, pero antes vamos a ver unas imágenes preparadas por Red Salud Integral y también por el equipo de Hospiclap. Hospiclap es una clínica en Bogotá que este cucuteño gerencia, que es para exámenes especializados, ¿verdad? Sí, señor, son exámenes especializados para pacientes de alto costo. ¿Exámenes especializados qué es, hermano? Explíqueme un poco mejor. Es decir, cuando uno va a un médico general, él le envía un cuadro hemático, algunos indicadores que son fundamentales, llámese triglicéridos, colesterol, glicemia,
pero cuando un paciente tiene una enfermedad crónica de alto costo, llámese VIH, llámese artritis, llámese psoriasis, requiere de unos exámenes mucho más especializados. Para eso se implementan unos laboratorios que tienen equipos con tecnología muy alta, porque no son pruebas que se hacen en cualquier sitio. Entonces, eso es lo que hace Hospiclab, es un laboratorio que se especializó, tiene un respaldo tecnológico de una multinacional que se llama Abbott. ¿Que se llama cómo? Abbott. Ok, Abbott. Abbott. Es el laboratorio famoso internacional. Correcto, es una farmacéutica y es un laboratorio. Sí. Y ellos nos dan su respaldo tecnológico para nosotros poder entregar la información más fiable a este tipo de exámenes. Raúl Darío Rivera, usted también gerencia aquí el tema de Red Salud Integral. Ahí, además de cardiología, ¿cuál es el otro frente que trabajan? Sí, señor. Red Salud nace en el 2019. Actualmente contamos con 2 sedes. Una sede en el barrio Popular, que es la unidad de cardiología, tema que nos aboca el día de hoy, y una sala de infusión de medicamentos biológicos ubicado en el barrio Caobos. En esta sala nosotros ofrecemos servicios de aplicación de biológicos para pacientes con enfermedades autoinmunes, son pacientes crónicos. Esos son reumatología, psoriasis, lupus y otro tipo de enfermedades consideradas también de alto costo y también de alto impacto. Vamos a ver el tema del dolor torácico y cómo y qué hacer cuando papá tenga un dolor torácico. Vamos a ver las imágenes. Una de las principales causas de consulta en cardiología es el dolor torácico, pero no todos los tipos de dolor torácico se relacionan con el corazón. En muchas ocasiones los pacientes vienen refiriendo ciertos síntomas relacionados con su dolor en el pecho, pero no hay claridad si el dolor está relacionado o no con el corazón o simplemente es algo muscular o de alguna de las articulaciones del tórax. Así que te voy a explicar las principales características del dolor que nos debe preocupar y que nos haría pensar que es de origen cardíaco. 1. El dolor torácico opresivo de intensidad alta. Es un dolor que normalmente se irradia a la mandíbula, se irradia al miembro superior izquierdo o en ocasiones hacia la espalda. Una de las razones por las que consultan son los dolores tipo picada, de corta duración, no irradiados, que a veces se exacerban con la respiración profunda y que no tienen nada que ver con el ejercicio. Ese tipo de dolor torácico normalmente no tiene nada que ver con el corazón y, como dijimos anteriormente, tiende a ser muscular o de la parte de las articulaciones. Aquí está la dificultad, Raúl Darío, porque es que uno puede pensar que es un dolor por un ejercicio, una mala posición, porque duerme mal, y lo que pasa es que le está avisando el corazón. ¿Qué hacer ante eso? Correcto. Lo importante, como en todo este tipo de patologías, es la prevención. Es decir, un infarto es el desenlace de un problema cardíaco que venía con mucha antelación. De ahí la importancia del monitoreo, por lo menos semestral, y posterior a la edad de 40 años debe ser, pues si puede, cada 3 meses. Este monitoreo es muy sencillo. Hay unos indicadores como la toma de tensión arterial, como si su arritmia es frecuente. Llamamos arritmia, es cuando las pulsaciones, es lo que la gente siente como que tengo palpitaciones. Ahí es muy importante que se haga ver por un especialista, en este caso por un cardiólogo, para que él determine mediante pruebas objetivas si hay o no algún riesgo. Nosotros llegamos a 180.000 hogares en todo el departamento y en el área metropolitana, indudablemente. Y estamos en todos los estratos, pero especialmente en los estratos del 1 al 4. Y por eso le quisiera preguntar algo. Cuando uno, o sea, no todo mundo puede ir permanentemente a que le tome la atención un médico. Eso de tomarse la atención en una farmacia, una persona que uno vea que tiene el título ahí, que tal, eso sirve. Es un indicador, no es la prueba más fiable. Afortunadamente existen ya equipos de uso casero que pueden ser comprados relativamente económicos y que pueden permitir que la persona se haga un monitoreo. Antes uno tenía que asistir a una clínica o un consultorio especializado, pero ya no es necesario. Uno desde la casa puede empezar a tomar monitoreos. Y si no puedo comprar el aparato
ir allá que me cobran 5.000 pesos, puede ser, siempre y cuando uno vea que la persona tiene el título de farmacéutica y que le tome la atención. Si le dice, ojo, su tensión está complicada, porque usualmente lo que le toman son, póngale 4 o 5 días seguidos y luego, no, váyase para donde el médico, ahí sí se va uno para donde el médico. De acuerdo. Sí, porque una sola toma no es suficiente, es decir, pudo pasar que en ese momento estaba agitado, haya hecho un ejercicio, haya tomado algún medicamento que le haya afectado. Los medicamentos, por ejemplo, para la tos tienen cafeína y eso genera un aumento tanto en las palpitaciones como en la presión arterial. Entonces, sí, lo correcto es hacerse un seguimiento de por lo menos 5 días. Cuando se determina que haya normalidad, ahí sí es necesario acudir a una consulta especializada. Usted me hablaba de la presión arterial. ¿El otro cuál fue el que me nombró ahora? Los indicadores de palpitación, cuando la gente siente que tiene arritmias, es decir, que el corazón late más rápido. Que se me va a salir el corazón, sí, pero no de amor. Exactamente. Y una presión en el pecho. Es importante. Pueden ser múltiples causas, pero siempre es importante descartar que exista algún riesgo cardiovascular. Estoy con Raúl Darío Rivera, 15 años de experiencia en el manejo y operación y gerencia de IPS, una persona dedicada al servicio de la salud a través de Red Salud Integral. Vamos a ver la dirección de Red Salud Integral en la ciudad de Cúcuta, aquí en el barrio Popular. Y cuando la veamos, vamos a ir también a ver otro video, otro conocimiento más en video sobre la taquicardia. Vamos, entonces ahí está la dirección. ¿Me recuerda por favor la dirección? Sí, señor. Esta es la dirección de la sede de cardiología. No, perdón, esto es Caobos. ¿En Caobos qué hay? En Caobos está la sala de infusión de medicamentos biológicos, que es donde atendemos a los pacientes con artritis, reumatología, psoriasis. Esta queda en ¿A los pacientes de artritis qué le hacen? Se les hace primero un control especializado a través de reumatólogos. Nosotros traemos los reumatólogos de la ciudad de Bogotá, están aquí 3 días a la semana y atienden lo que se llama la cohorte, es decir, pacientes ya identificados que la EPS nos ha referenciado. En esa sede también hacemos la dispensación del medicamento biológico, que son usualmente medicamentos de alto costo, y la aplicación de ese mismo medicamento, es decir, buscamos la integralidad del servicio para que el paciente no tenga que estar de un lado al otro lidiando su enfermedad. Y como lo hacen con la artritis, también lo hacen con, ¿cuáles más? Psoriasis, lupus y enfermedades autoinmunes. ¿La dirección de Caobos cuál es? Avenida 3E, número 15A42, barrio Caobos. ¿Eso es cerca a qué? Cerca a al Colegio Carmelitas, por ahí. Sí, a la vuelta del Colegio Carmelitas, entre restaurantes bastante conocidos de la ciudad, está Istana, Amante, Mono, estamos en esa misma cuadra. Bueno, está usted por la zona de los restaurantes, sí, la zona reconocidos. Gastronómica. ¿Y la de cardiología cuál es la dirección? La de cardiología está en el barrio Popular, avenida 4AE, número 5-37. Como punto de referencia es a media cuadra del antiguo Colegio Mercedes Ábrego, como yendo hacia la canasta. Sí, claro. A media cuadra, ahí está nuestra unidad. Y esto es un conocimiento más para todos nosotros sobre taquicardia. Vamos a mirar la taquicardia. ¿Has tenido palpitaciones o sensación de taquicardias? En Red Salud contamos con un equipo especializado para esto. Este equipo se llama Monitoreo Electrocardiográfico Holter. Está diseñado para la monitorización continua del ritmo cardíaco durante 24 horas o hasta una semana. Si quieres chequear tu ritmo cardíaco, agenda tu cita con nosotros. Hablemos de la taquicardia, Raúl Darío Rivera. Sí, la taquicardia es ese pulso anormal del corazón que sentimos. Usualmente las personas tenemos unas frecuencias por minuto de latidos. Cuando eso se altera, se hacen unos exámenes particulares, que es un monitoreo de 24 horas de mapa o Holter, que permiten identificar mediante una lectura por parte del cardiólogo si existe alguna anomalía al respecto. Esos exámenes se lo manda a uno la EPS. Sí, señor.
pero también se pueden hacer de manera particular. Sí. Para nadie es ajeno las dificultades que está enfrentando el sector. Entonces nosotros ofrecemos alternativas muy económicas, muy accesibles, para que cualquier persona, sin tener que esperar la cita, inicialmente con el médico general, con internista, hasta que finalmente llegue al cardiólogo, pueda acceder rápidamente a programas en los cuales de manera muy eficiente el cardiólogo le da una información sin tener que esperar tanto tiempo. Me gusta eso. Vamos a hablar sobre eso. Porque la gente busca descuento, busca, más que descuento, busca accesibilidad al sistema. El sistema tiene complicaciones, aunque el sistema de salud en Colombia, yo debo reconocer que durante muchísimos años prestó un gran servicio, sigue prestándolo, pero hay demoras en los pagos, lo cual ha llevado a otra serie de cosas. Bueno, pero el sistema, cuando el sistema no me lo da, yo puedo ir a Caos, por ejemplo, en el tema del corazón, a Caos para el tema de la artritis, o al Popular para el tema del corazón, y ustedes tienen planes especiales. Sí, señor. Pero seguro, no que lleguen allá y le cobren caro, hermano. No. Por supuesto, no. Nosotros tenemos programas especiales, sobre todo en el tema de cardiología. ¿Por qué? Porque aquí es importante la detección a tiempo. En la sede de Cabos nosotros atendemos pacientes crónicos, es decir, son pacientes que lo que hay que hacerles es un mantenimiento, una sostenibilidad para darles calidad de vida. Pero en la sede de Cabos tenemos consulta a particulares, tenemos exámenes a particulares a precios muy cómodos y sobre todo de manera oportuna. Acá, como le digo, importante jugar con el factor tiempo. Bueno, y por ejemplo yo voy, quiero hacerme, siento que el corazón se me va a salir, o fui y me di cuenta que mi presión arterial está alta, voy a Caos. ¿Cómo es el paso? Perdón, voy al barrio Popular, cerca al antiguo colegio Mercedes Ábrego, ahí donde ahora queda el colegio, no me diga, ya, San Francisco de Sales, además donde el rector es mi amigo Pedro Pesotti. Entonces voy ahí donde queda el Mercedes Ábrego, llego y me recibe un médico. El médico, ¿qué me hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y a hoy cuánto me podrían cobrar? Por supuesto, lo que se hace es una valoración, una consulta con el cardiólogo. Él determina cuál de las pruebas es más importante hacer. Es decir, puede comenzar por una básica, que es el electrocardiograma, o puede pasar a un ecocardiograma, que es una versión en 3D del funcionamiento de su corazón. Una consulta con cardiólogo vale 240.000 pesos, pero es de manera inmediata y de una vez con el profesional, saltándose el tener que buscar un médico general, un internista y posteriormente hacia un cardiólogo. Este proceso con una EPS puede tardar de 3 a 6 meses, mientras con nosotros el mismo día o máximo al día siguiente ya tiene la oportunidad de cita. ¿Y el electro? Un electro puede costar 50.000 a 60.000 pesos. O sea que entre el electro y la atención del cardiólogo especializado está en 290.000. Correcto. Y eso puede salvar su vida. Y la gente a veces gasta en cosas, hay que gastar en la salud también cuando no se tiene, no está afiliado al sistema o porque el sistema no está respondiendo. Vamos a hablar de la medicina del deporte, estimado Raúl Darío, pero antes, Raúl Darío Rivera, vamos a ver este video sobre la medicina del deporte. Empezar a hacer ejercicio puede parecer sencillo, pero tu cuerpo siempre tiene la última palabra. Un chequeo en medicina del deporte evalúa tu corazón, tu capacidad respiratoria y tu estado físico antes de que empieces tu rutina. No es solo para atletas profesionales. Si vas a comenzar en el gimnasio, salir a correr o entrenar con frecuencia, necesitas conocer tu cuerpo. Cuida tu rendimiento y tu salud con chequeos completos en Medicina del Deporte. Agenda tu cita con nosotros. ¿Qué estás esperando? Medicina del deporte. Hablemos de esto que es importante. Claro. Estamos en una época en la que cada vez la gente se preocupa más por hacer deporte. Nosotros vemos muchas actividades deportivas en el malecón, vemos gente que hace running, gente que hace ciclismo, pero muchas veces lo hace de manera intempestiva y sin planificación. La medicina del deporte lo que busca es, primero, hacer un diagnóstico certero de cómo está su estado físico. Desafortunadamente hemos visto casos de personas que mueren de manera súbita, haciendo una carrera, subiendo una montaña en bicicleta.
y esto es porque no se hizo correctamente el proceso. Es peligrosísimo además. Conozco de situaciones graves en este aspecto. La gente coge, agarra una bicicleta y piensa que puede irse a aplicarse al fondo, van y juegan fútbol y luego se ponen a tomar cerveza. A ver si no tomen cerveza, de pronto tiene el corazón complicado, la tensión arterial alta, hacen unos esfuerzos en el gimnasio muchas veces que no está su cuerpo preparado. Antes de eso, o si lo está haciendo ya, por favor, hay que revisarse, hacer un chequeo, ¿verdad? Sí, es muy importante porque existe lo que se llama el deportista de fin de semana, y es la persona que sale un sábado, un domingo a andar bicicleta, a correr, no ha hecho deporte en toda la semana y quiere compensar ese déficit haciendo un sobreesfuerzo que puede ser efectivamente mortal. Y adicionalmente está otro tema importante, y es que cuando la persona se dedica o quiere empezar una rutina de ejercicios, debe hacerlo pensando en no lesionarse. En ese sentido, nosotros como parte de la unidad de cardiología tenemos medicina del deporte, es decir, un médico experto que revisa este tipo de lesiones y da las técnicas necesarias para poder mejorar y pues, lograr el objetivo que se busca con hacer deporte, y es tener buena calidad de vida. Raúl Darío Rivera, en sus 15 años de experiencia como gerente de IPS, también lo reconozco gestionando proyectos ante el Ministerio de Salud. Para montar unas unidades de cuidados intensivos se requiere presentar un proyecto y que sea aprobado por el Ministerio de Salud. Para montar unidades de imagenología se requiere un proyecto y que sea aprobado por el Ministerio de Salud. Hablemos un tanto de eso, Raúl Darío. Sí, básicamente la gestión de proyectos en salud fue como mi inicio en el sector salud. Yo vengo del sector construcción, donde muy amablemente tuve la fortuna de conocer a don Amaris. Gracias. Con el sector arcillero, donde fue de mucha ayuda en esta época en nuestra ciudad. Efectivamente, cada vez que un hospital, una institución requieren ampliar sus servicios porque tienen unas necesidades, porque la población aumentó, porque la población envejeció, se generan unos proyectos que inicialmente deben ser teóricos, se plantean ante el ministerio les da una viabilidad, es decir, considera que es oportuno que se invierta una cantidad de recursos en ciertas obras específicas, y posteriormente ya viene la ejecución, es decir, la construcción, la dotación, la puesta a punto, y en eso tenemos afortunadamente experiencia. Hicimos una UCI en Pamplona, está dentro del hospital, una UCI totalmente actualizada, moderna, con miras a una nueva expansión. Fue de gran utilidad porque se constituyó, pues digamos que pocos años antes de la pandemia, que fue una situación totalmente inesperada que requirió de este tipo de instalaciones, no en ciudades tan grandes como Cúcuta, sino en poblaciones como Pamplona, que tienen amplia influencia y donde no existía esa unidad funcional. De igual manera, se hizo una unidad de imagenología en Ocaña. La imagenología cada vez cobra más importancia porque es como la evolución. Usted recordará que hace unos años nosotros manejábamos la radiografía, posteriormente se pasa al tomógrafo, posteriormente al resonador, donde se permite ver ya no en 2D, sino en 3D, la calidad del dato, la información que puede ser analizada posteriormente por el especialista y permite también prevenir y dar tratamiento. Entonces, estas dos unidades son, digamos que mi puerta de ingreso al sector salud. Si tengo mareos, puede ser disautonomía, ¿se llama así? Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué es la disautonomía. Si tienes mareos al ponerte de pie, palpitaciones, cansancio extremo, visión borrosa, falta de aire o incluso desmayos, esto te interesa. Hablemos de disautonomía, una condición causada por el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de regular funciones autónomas del cuerpo como el latido del corazón, la presión arterial, la respiración, la temperatura y la digestión. Puede ser generado por infecciones virales, enfermedades autoinmunes, diabetes, estrés prolongado o sin una causa clara. No suele ser mortal, pero sin diagnóstico ni tratamiento adecuado puede afectar tu calidad de vida.
El diagnóstico puede iniciar con un cardiólogo, quien evaluará tu corazón y presión arterial por medio de exámenes como la mesa basculante, electrocardiograma o el Holter. En algunos casos puede intervenir un neurólogo. La disautonomía se puede controlar con el manejo adecuado. Agenda tu cita y déjanos tus dudas en los comentarios. Manejo adecuado. ¿Qué es eso? El manejo adecuado es que debe primero diagnosticarse si las causas de estas anormalidades son netamente cardíacas o si hay una afectación de otro tipo de elementos. Ahí se mencionan diabetes, ahí se mencionan enfermedades autoinmunes que tienen una sintomatología que puede confundir a priori al paciente. Ahí es lo importante de detectar mediante los exámenes como la mesa basculante, como el electrocardiograma. El cardiólogo ahí determina si efectivamente el tratamiento va por vía de enfermedad cardiovascular o lo remitirá a un especialista que pueda manejar esas otras patologías. Las enfermedades del corazón, Raúl Darío, son una generación importante de muertes a corta edad o a edad adulta en Colombia, ¿verdad? De hecho es la primera causa, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es decir, todo mal hábito termina impactando al corazón. Si usted es fumador, terminará impactando inicialmente los pulmones, luego al corazón. Si usted es bebedor, empezará impactando su hígado, pero terminará afectando al corazón. Entonces, de ahí la importancia de tener primero la prevención mediante buenos hábitos, pero también mediante el monitoreo constante o continuo, sobre todo a medida que vamos envejeciendo, se hace relevante tener pruebas diagnósticas, pero objetivas. Cuando decimos objetivas es que cuando hablamos de un electrocardiograma, hablamos de un mapa o un Holter, se obtienen resultados medibles que el médico especialista puede comparar. No se trata solo de intuición, no se trata solamente de decir es que creo, de oírle el consejo a la tía, a la abuela, no, se trata de acudir al profesional idóneo que puede dar la respuesta correcta. Mire, durante toda la vida hay que cuidar sus hábitos de vida porque al final lo que usted está es tratando mal a un motor fundamental que es el corazón. Puede ser que se sienta muy joven, pero al final, cuando dicen los abuelitos, es que los años le cobran a uno. Lo que le cobran es el mal comportamiento que a lo largo de su vida tuvo en la alimentación, el exceso de trago, el exceso de droga, o las drogas son malas, así sean pocas, en los excesos. Todo exceso es malo, definitivamente. Pero también hay jóvenes que mueren del corazón, porque es algo que trae en su constitución. ¿Cómo saber si uno de joven hay que hacerse un examen al corazón o no? Sí, inclusive nosotros dentro de la sección o dentro de la unidad de cardiología tenemos cardiopediatra. Es una subespecialización porque es más común de lo que uno quisiera ver niños que tienen algún tipo de afección desde su nacimiento, ya sea por alguna alteración funcional o también porque tienen una carga genética que les, no les favorece en este sentido. Pero de ahí la importancia. En esto existen dos líneas, es decir, una es el control de los hábitos, como bien lo menciona don Amaris, todo exceso termina siendo dañino, nocivo, pero también la detección a tiempo. O sea, cualquier patología que pueda ser detectada a tiempo tendrá mucho más posibilidades de éxito en su corrección que una que se deje suelta al garete hasta que definitivamente vemos que el desenlace nunca es positivo. Raúl Darío, para cerrar esta entrevista, quisiera compartir con los televidentes una experiencia que tuvimos hace 15 años, un poco más, un poco menos, en el tema de la arcilla. Usted lo tocó, nosotros vinimos a hablar hoy. Quiero decirles además que esta entrevista es gratis, ¿no? Es gratis, no crea que porque coloqué allá la dirección del lugar, estoy cobrando. Yo traigo a este entrevistado porque me parece muy importante que cuidemos el corazón,
que cuidemos la salud en general. Pero usted trató algo en lo que yo conocí a Raúl Darío Rivera, que es en el tema de la arcilla. Hablemos de aquella época en la alcaldía, Raúl Darío. ¿Qué hicimos? Sí. Don Amaris, muchas gracias. Efectivamente, siempre complace verlo, saludarlo. Usted fue una persona de gran apoyo para nuestro sector. Cuando empezamos a tocar estos temas, veníamos pasando por una crisis que era la crisis venezolana, es decir, Cúcuta es una ciudad arcillera, ustedes ven muchos tejares, muchas ladrilleras, tenemos empresas insignias como Cerámica Italia, Tejar de Pescadero, Ladrillera Casablanca y múltiples... El palustre. El palustre, exacto, De Marglés, los Helves. claro, múltiples ladrilleras que aprovechan un recurso natural muy valioso en nuestra región, que es la arcilla, y eso generó una cantidad de empresas que tenían como mercado natural sobre todo Venezuela. Después de lo acontecido, bueno, ya todos sabemos cómo fue la situación allá, muchos exportadores se quedaron sin poder recuperar su dinero, la economía venezolana cayó y por ende nosotros fuimos afectados. Hubo la necesidad o hubo el apoyo por parte de personas como usted, don Amaris, que creyeron en nuestro gremio, que apoyaron las iniciativas locales porque había que, primero, conservar empleos y segundo, voltear la economía hacia el mercado nacional, hacia buscar nuevos países para poder exportar. Desde esa época nos conocemos, usted fue muy amable, muy deferente con nuestro gremio, Induarcillas, en recibirnos, en oírnos, en potenciar la mayor cantidad posible de obras usando arcilla y pues nada. Calles, parques, el malecón, restauramos toda la arcilla del malecón, hicimos nuevo el malecón de Cúcuta, calles en muchos barrios de la ciudad con arcilla, parques, es que la arcilla forma parte de nosotros, es nuestra tierra, es Cúcuta. Así es parte de nuestra identidad. Se hicieron muchos separadores, unos trabajos también muy separadores. bonitos. Claro. Efectivamente, como comentábamos al principio de esta charla, mi inicio profesional fue en el sector cerámico, en el sector de la arcilla. Yo tuve la fortuna de llevar la arcilla cucuteña, hacerle pruebas a nivel internacional en laboratorios especializados en España y en Italia y encontrar que eran arcillas de una calidad absolutamente buena. Entonces, para nosotros fue muy importante encontrar un eco y un apoyo a nuestro clamor como empresarios de la arcilla dentro de entes como la alcaldía. Entonces, afortunadamente se cumplió, fue una buena época y se dejó la semilla para que la ciudad viera que los empresarios de la arcilla y la arcilla como tal se pueden volver una imagen regional. Así como tenemos el pastel de garbanzo, que nos reconozcan porque hacemos excelentes ladrillos, excelentes tejas, excelentes pisos, que hoy están no solamente regados por toda Colombia, sino en muchos países. Uno tiene la fortuna de ver obras como las que hace Cerámica Italia, Tejar de Pescadero, Casablanca, Marglés, que han llevado sus productos a Centroamérica, a Estados Unidos, a muchos países donde se ve la mano del cucuteño y se ve la riqueza de nuestra región. Raúl Darío Rivera, muchas gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Don Amaris, mil gracias por la invitación, muy gentil, estamos siempre a la orden. Este es un muy buen cucuteño que ha trabajado en el sector de la arcilla y desde hace 15 años está en el sector de la salud, brindando tecnología, apoyo, modernismo y brindando la posibilidad en el tema de la salud que la gente pueda vivir más años y que pueda vivir bien, una buena calidad de vida. Raúl Darío Rivera, hoy, acá, en Cívica Medios.